DTV, El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir un poco lo que es la actividad de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, todo lo que tiene que ver con la agenda de las comisiones y el trabajo que realizan los legisladores y legisladoras. ¿Cómo andas, José? Bienvenido. Hola, Lu, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Todo bien, todo bien. Un fin de semana con elecciones, ¿no? ¿Estuviste siguiendo las elecciones? Sí, siguiendo las elecciones, sí. Y bueno, hubo varios candidatos que fueron diputados, que son diputados. Y hubo 5 que son diputados y que fueron candidatos a gobernador. Bueno, no les fue bien a ellos, pero en particular, recordemos, estuvieron, por ejemplo, en Salta, Miguel Nani. Sí. Virginia Cornejo era candidata a vicegobernadora, los 2 diputados nacionales. Después también en el Frente Avancemos estaba Emiliano Estrada, que hizo una alianza bastante curiosa con un hombre de Juntos por el Cambio, que es Carlos Zapata, que iba como candidato a vicegobernador. Verónica Caliba también fue candidata a gobernador. En Tierra del Fuego teníamos a Tito Estefani, del PRO, candidato a gobernador. Federico Frigerio era candidato a vicegobernador de un senador, Pablo Daniel Blanco. Rosana Bertone, también otra diputada, que era candidata a diputada provincial. ¿Y quién me queda? A ver, y Martín Berocaray, que hizo una buena elección en La Pampa. Eso explica también por qué quizá un poco la ausencia de los diputados nacionales aquí dentro de la Cámara Baja y también, bueno, de los que son senadores, porque cada uno de ellos está trabajando y haciendo política en sus propios territorios. Como bien lo decía José, muchos de ellos incluso fueron candidatos a gobernadores, vicegobernadores, a intendentes, pero bueno, todos estos que nombraste, ninguno ingresó a un puesto ejecutivo, ¿no? Hay una a la que mejor le fue a la diputada Susana Laciar, de San Juan, que, bueno, ganó, dio un batacazo por Juntos por el Cambio, fue la única sonrisa de Juntos por el Cambio durante el fin de semana, ganó la capital sanjuanina, y estaba mirando a ver quién viene en su lugar, porque tiene que venir una mujer, todo caso, porque ya por tiene la mandato. Ley de paridad tiene que venir una mujer. Claro, tiene mandato hasta 2025. Va a venir Alejandra Natalia Leonardo, que es la vicepresidenta del Comité Provincial de San Juan, y es el retorno de un radical a la Cámara de Diputados por la provincia de San Juan, porque hacía de 2007 que no venía un radical que fuera diputado nacional por sanjuanino. Exactamente, y todos estos recambios recién se van a producir el 10 de diciembre, así que por el momento de aquí hasta el 10 de diciembre van a seguir desempeñándose como diputados nacionales hasta que, bueno, en ese momento van a tener que renunciar a su banca y asumir a los puestos del Ejecutivo, para el cual fueron votados por la elección popular. Si te parece, vamos a empezar a repasar lo que va a ser la agenda de esta semana, porque tenemos una semana, en realidad, en martes y miércoles con actividad de las distintas comisiones, y arrancamos por el martes 15 de mayo. Mañana a las 14 horas se reúne la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Van a tratar diversos temas. ¿Qué tenemos? Sí, va a tratar un proyecto del diputado Goyán, que es de acompañante terapéutico, justamente, y que, bueno, crean una especie de registro también, y también la matriculación para hacer la actividad. Y también un tema del que hemos hablado mucho acá en el programa, vos lo decías el otro día, bueno, el régimen de seguridad sanitaria de los pacientes. Sí, conocida como la Ley Nicolás. Así es, sí. Exactamente. Recordemos el caso, estaba revisando a ver por qué se llamaba Ley Nicolás, lo hemos mencionado, pero bueno, tiene que ver, es un proyecto del diputado Fabio Cuetlas, que tiene que ver, él se reunió allá durante la campaña electoral en 2017, se encontró con la madre de Nicolás, que es Gabriela Covelli, Nicolás de Ana, se llama. Y bueno, había muerto por un diagnóstico errado, un diagnóstico médico, y él tenía un cuadro de meningitis bacteriana y lo habían tratado por otra cosa, y bueno, este proyecto atiende esas cuestiones. Tiene que ver con para tratar de evitar esos acontecimientes adversos, es decir, uno ingresa quizá por una patología y son en contadas ocasiones en las cuales quizá a raíz de que ingresas con un cuadro clínico, luego se termina
quizá por un mal diagnóstico, una mala medicación o no Claro. encontrar exactamente cuál es el tratamiento para ese problema que tiene una persona, tanto esas personas que ingresan en el ámbito público como en el privado, en un establecimiento sanitario, bueno, termina despertando otras patologías y bueno, en este caso, en el caso de Nicolás, que termina con la muerte de él. Incluso otro de los temas que van a tratar es el tema del acompañamiento terapéutico, es decir, que crea esta figura para de alguna manera darle una categoría de profesional, ¿no? a ese tema. Y por ejemplo, el artículo 3 de ese proyecto habla de los requisitos. Dice que para ser los requisitos para ser acompañante terapéutico, por ejemplo, ser mayor de edad, poseer título de formación oficial expedido por universidad e instituto de educación superior habilitados de gestión pública o privada, estar inscripto y poseer matrícula habilitante, es un tema importante, y poseer títulos otorgados por universidades extranjeras reconocidas por la normativa nacional en virtud de acuerdos internacionales vigentes que hayan cumplido los requisitos exigidos por universidades argentinas. Este es uno de los puntos que van a desarrollar mañana, es decir, se va a reunir la Comisión de Acción Social y Salud Pública, donde van a tratar por un lado el tema de la ley Nicolás, como lo estaba explicando José, y también el tema de los acompañantes terapéuticos, que como decimos, no es que cualquier persona puede ser un acompañante terapéutico, sino que tenés que tener una formación, ¿sí? Ser profesional, incluso estar inscripto y tener una matrícula que te habilite. Pero en más profundidad lo van a estudiar mañana en esta comisión, que veremos si no es informativa o sí. No. Esta me parece que van por el dictamen, porque bueno, en el caso de la ley Nicolás hubo varias informativas y dijeron que iban a tratar de apurar el trámite. Igualmente me parece que todavía después le tendrían que pasar por las dos por la Comisión de Legislación General. Exactamente, y también tiene que ver, seguramente mañana se va a hablar del tema de la ley de salud mental, ¿no? Porque la idea justamente de otorgar un acompañante terapéutico es para todas aquellas personas que quizá tienen alguna patología, alguna discapacidad o quizá atravesan por una depresión, distintos cuadros que necesitan un acompañante terapéutico al punto de evitar la internación, que es el punto fundamental que trata un poco el nuevo eje, el nuevo paradigma de la salud mental, porque recordemos que para llegar a una internación de alguna manera uno está privando también de la libertad a esa persona que no es un imputado, como puede pasar con las personas que cometen un delito, sino que son personas que tienen distintas patologías, patologías que tienen que ver con la salud mental y que podrían llegar a ser peligrosos para sí mismo o incluso para terceros. Entonces, es un campo que es muy novedoso lo que se va a tratar mañana, y esta nueva figura del tema del acompañante terapéutico, que seguramente va a traer una solución a muchas personas, en muchas familias también, porque ahí está el punto. Cuando una persona necesita un acompañamiento especial, siempre suelen ser los familiares los que se cargan al hombro el tema de la compañía de ese familiar, ¿no? Sí, y bueno, es un proyecto del diputado Goyán, como decíamos, y bueno, esperemos que ya tuvo tratamiento en otras oportunidades, así que entendemos que seguramente va a tener su dictamen correspondiente, y después veremos si pasa, porque se están aprovechando estas semanas para avanzar con dictámenes, para ir poblando las futuras de temas, las futuras sesiones, que bueno, se especulaba con una eventual sesión para este miércoles. Ahora está, ya lo dijimos el viernes pasado, que está muy en duda la posibilidad de esa sesión. Lo que decían era que probablemente la semana que viene verán si pueden hacerlo. Es una semana corta, se complica bastante, pero en el transcurso de estos días van a tratar de avanzar con esos dictámenes para poder avanzar en el recinto. Claro, para ver que en el momento en el cual se oficialice una sesión, seguramente que van a tratar varios temas que ya tienen eventualmente dictamen de las respectivas condiciones y están en condiciones de pasar al recinto. Y vamos a seguir repasando lo que es la agenda, porque mañana, día martes, hay otra comisión a las 15 horas. Se reúne la Comisión de Agricultura y Ganadería en la sala 2, donde van a tratar varios temas también. Bueno, Agricultura y Ganadería era una sesión que estaba prevista para la semana pasada, donde se trató en un mismo día el tema del tema de los productos, la producción orgánica. En un mismo día, recordemos que se reunió la Comisión de Economía y Desarrollo Regional y también la de Presupuesto y Hacienda, donde efectivamente cada una de esas comisiones dio el dictamen correspondiente y el giro correspondiente a las demás comisiones. Quedaba solamente Agricultura y Ganadería, que está presidida por el diputado Burjaile, así que seguramente que va a ser un tratamiento medianamente rápido mañana. Y cumple con su palabra Burjaile, porque como tal cual había dicho el autor del proyecto, Ramiro Fernández Patri, tenía la palabra de Burjaile, que le decía que no había podido reunir el quórum para la semana pasada,
pero que esta semana se comprometía a hacerlo. Bueno, veremos si pueden avanzar con ese dictamen. Fernández Patri, que es recordemos, el autor de este proyecto de producción orgánica y que, bueno, había instado, porque en su momento se había convocado un plenario de comisiones, que era la de Economía Regional con la de Agricultura y Ganadería, para que ambas comisiones dictaminen y poder agilizar un poco más. El tema que, por todo este tema de las elecciones y que los diputados están trabajando en sus respectivos territorios, sus respectivas provincias, la Comisión de Agricultura y Ganadería no había podido juntar el quórum necesario para lograr las firmas, porque recordemos que dentro de la Cámara de Diputados existe un reglamento que te dice que para que un proyecto obtenga dictamen necesita cierta cantidad de firmas de los integrantes de las distintas comisiones por las cuales tiene que atravesar cada proyecto de ley. Claro, De ahí claro. la necesidad de este tema, ¿no? Y vamos a seguir repasando un poquito más de lo que va a ser la agenda de la Cámara de Diputados. Tenemos también martes a las 16 horas se reúne la Comisión de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad en la Sala 1, una reunión conjunta donde van a tratar diversos tipos de licencias. Creo que esta va a ser la comisión que más se va a extender, sí, la que más oradores va a tener, porque recordemos que van a tratar 47 proyectos de ley que tiene que ver con modificar, actualizar y ampliar ciertos tipos de licencias, no solamente licencias maternales, parentales, sino también las paternales, que es como el nuevo paradigma que se empieza a hablar en el mundo para, de alguna manera, equiparar las tareas de cuidado, ¿no? Sí, sí, después vamos a hablar extensamente sobre el tema, pero bueno, es una de los temas principales de este martes. Es un tema que va a generar mucho estudio, mucho trabajo, porque son un montón, como decías, un montón de proyectos que hay que reunir para elaborar una ley, que es bastante, después vamos a detallar, pero son una cantidad de más de 90 artículos tiene el proyecto sobre el que se va a trabajar. Pero es una comisión informativa. Esta sí. Esta sí, es Esta informativa, claro, donde tengo entendido que no hay invitados expositores que van a venir. No, van a ser los propios diputados autores. Claro, porque cada proyecto, recordemos de esos 47 proyectos, tiene diversos autores, diversos diputados que van a venir y van a explicar y van a fundamentar por qué la necesidad de reformar esos temas. Y seguimos repasando un poco más de agenda. Tenemos para el día jueves, finalmente, la Comisión de Juicio Político, que se va a reunir a las 11 de la mañana, ¿sí? Juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Bueno, nuevo día y horario de juicio político. Sí, sí, va a ser... Por esta semana, calculo. Por esta semana solamente, sí, veremos en todo caso si vuelve a reunirse la semana que viene, que es corta, pero suponemos que sí, volviendo a su día habitual y con la visita, veremos la comparencia de 5 testigos, que son Aldo Tonón, que está citado, el exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, que siguen tratando ese tema. Ya sabemos que Aldo Tonón no va a presentarse. Bueno, hay una disposición en esta oportunidad, se dio intervención al Juzgado Federal número 12 para bueno, ver si se tramita su eventual, que lo traigan por la fuerza. Está muy en duda esa posibilidad, pero bueno, veremos en todo caso qué es lo que sucede. Un tema que recordemos que los diputados del oficialismo siempre recuerdan, incluso Carolina Gailear, que es la presidenta de la Comisión de Juicio Político, que es una facultad que establece el reglamento propio de la Comisión de Juicio Político, que cuando un testigo se negase reiteradas veces sin justificar de alguna manera su comparecencia a la calidad de testigo, ¿no? Porque recordemos que la calidad de testigo es una carga pública y es un deber que tenemos todos los ciudadanos de venir a comparecer a un juicio, sea político o sea en el ámbito judicial. Bueno, el propio reglamento de la Comisión de Juicio Político dice que en caso de incomparecencia se podría acudir a traerlo por la fuerza pública, pero que hay que poner en conocimiento del juez competente y es el juez el que determina si lo traen o no. Claro, lo que ellos dicen, el reglamento establece es que se dé curso al juez. Exacto. Pero específicamente, y en eso se agarran la defensa de Tonón, es que, bueno, no establece específicamente que sea traído por la fuerza. Así que veremos a ver en qué queda esta cuestión. Porque tampoco hay antecedentes como para decir, claro, bueno, de cómo se procede en el caso de un testigo se negase a venir a comparecer, ¿no? En este caso, Tonón argumenta que no quiere venir por el hecho de que él está imputado sobre esta misma causa, claro. Y entonces, a diferencia de otros que se han ausentado de estas reuniones, en este caso él sí está en riesgo
estima él y su defensa de lo que pueda llegar a decir. Claro, en el caso de Marchi, por ejemplo, si bien también estaba comprometido en la misma causa de obra social, pero en calidad de testigo está Claro, Marchi esa es la diferencia. en el ámbito judicial. En cambio, Tonón tiene calidad de imputado, que son dos figuras total y completamente diferentes. A uno se lo investiga, a Tonón, por eventualmente haber sido el autor de cometer cierto tipo de delitos donde se están investigando justamente en el proceso judicial del órgano correspondiente. En cambio, Marchi se lo citó en la misma causa en el ámbito judicial, pero en calidad de testigo, donde simplemente viene, comparece porque un juez lo cita y comenta todo el conocimiento que tiene o no de las supuestas, los supuestos delitos que se están investigando, ¿no? Así es, sí. Y bueno, también están convocados, yo iba a decir invitados, no los invitan, los convocan, los convocan, sí, los citan. Sebastián Clerici, esta es la tercera o cuarta vez que está citado. En este caso, él siempre argumentó que las razones que no podía venir, y la última vez ya no vino, pero porque se le pidió, se lo desinvitó, se lo desconvocó, porque justamente si no nos daban los tiempos para atender a todos. Va a estar Sebastián Clerici, Iván Nicolás Ritbo, que es contador público, también va a haber otro contador público, Gabriel Martínez, seguramente estos van a estar sobre el tema de las auditorías que se han hecho en torno a la obra social, y otra afiliada y damnificada de la obra social, Laura Ambrosio. Exactamente. Bueno, y quien estuvo hablando respecto de juicio político aquí con nuestros propios compañeros es la diputada Romina del Pla, que decía lo siguiente. Obviamente seguimos lo que está pasando en las comisiones, no hace falta estar presentes para tener un seguimiento de lo que pasa en cada jornada, pero nosotros particularmente tenemos una visión muy crítica. Obviamente entendemos que esta Corte hay motivos más que suficientes para desplazarla, pero también al Poder Judicial en su conjunto. Nosotros hacemos un cuestionamiento sobre el funcionamiento del Poder Judicial y planteamos que hasta que no haya una elección de jueces y fiscales por el voto directo, una reforma realmente integral, todo lo demás es fuego de artificio en un punto. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente el gobierno hace un esfuerzo para colocar todos los males en la Corte Suprema, que por supuesto tiene sobrado motivos para acumular acusaciones. Sin embargo, el gobierno del Frente de Todos, el peronismo e incluso el kirchnerismo, no puede hacerse distraído ni la composición de esta Corte ni de la composición del Poder Judicial, porque el peronismo tuvo mayoría en el Senado durante 40 años, lo sigue teniendo, y es por ahí por donde se nombran los jueces y donde se han nombrado la mayoría de los funcionarios del Poder Judicial. Entonces, no vale demasiado quejarse ahora cuando durante muchos años los jueces tan cuestionables como estos cerraban causas rápido sobre enriquecimiento ilícito, sobre esto, sobre el otro, ¿no? Y a Rosati fue ministro de Kirchner, digo, ¿para qué? Porque si no después la gente no sale de un repollo. Entonces, viste, nosotros no queremos ser parte del juego de que todo lo que pasa de su pésimo gobierno es el resultado de la Corte. Obviamente, hay que la Corte mira solamente para un lado y no para el otro, porque también debería estar Macri y sus funcionarios y todos en el banquillo de los acusados, lógico. Pero nosotros entendemos que también hay una responsabilidad en los cuestionamientos incluso judiciales sobre el kirchnerismo. No pueden hacerse los distraídos. Y uno de los temas entonces que van a tratar mañana tiene que ver con la Comisión de Legislación del Trabajo en conjunto con la de Mujeres y Diversidad, donde estuvimos adelantando que van a tratar distintos tipos de licencias, entre ellas licencias maternales, paternales y parentales. Y para eso nuestro compañero José nos va a explicar más en detalle en unas placas. Así es, bueno, y va a tratar este tema que es el Sistema Integral de Políticas de Cuidado de Argentina. Eso será a partir de las 16 de este martes en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo que conduce la diputada Vanessa Siley y la Comisión de Mujeres y Diversidad, que es de Mónica Macha, la diputada del oficialismo Mónica Macha, y va a tratar una serie de proyectos que modifican los regímenes de licencias maternales, paternales y parentales. Se va a tratar sobre un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que lo presentó el Poder Ejecutivo el 3 de mayo de 2022, el año pasado, hace justo un año, contemplando además otras 46 iniciativas presentadas por legisladores de
todas las bancadas. Esto me parece muy, muy bueno, muy interesante, porque vamos a hacer eje sobre ese proyecto del Ejecutivo, justamente. Que tiene que ver con las políticas de cuidado, específicamente Claro. del proyecto del Ejecutivo. Y está muy bueno que atienda todos los proyectos que se han presentado durante todos estos años y reunir todas las posibles cuestiones que tengan que ver, y vamos a ver todo el tipo de licencias que se puedan llegar a avanzar. Claro, para ir actualizando también lo que es la normativa, como siempre decimos, a las leyes hay que darle un contexto, y claramente con todo el tema de la perspectiva de género que existe hoy en día, que nuestro país tiene mucha normativa con perspectiva de género, también es importante darle una perspectiva de género al tema de las licencias, porque históricamente las tareas de cuidado siempre estuvieron ligadas a las mujeres, ¿no? Todos esos trabajos, por ejemplo, de enfermeras, de maestras jardineras, por ahí de niñeras y demás, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el cuidado de quizá el sector más vulnerable, que son los niños, las niñas, los discapacitados, las personas adultas, ¿no? Los ancianos. Siempre históricamente fueron las mujeres las que se cargaron al hombro este tema de las tareas de cuidado. Lo que busca esta actualización del régimen de licencias tiene que ver con darle una perspectiva de género, y también que de alguna manera sean los otros géneros que empiezan a cargarse con este tema de las tareas de cuidado, ¿no? Y justamente, bueno, vemos que decíamos 47 proyectos, los proyectos se distribuyen de la siguiente manera: 35 son sobre licencia de todo tipo y 12 sobre cuidados. De todo esto se va a armar un proyecto definitivo, va a haber mucha tarea seguramente de los asesores en este tema. La reunión conjunta fue convocada a los efectos de iniciar el estudio de todos los proyectos sobre el tema y elaborar un dictamen unificado, y por eso han sido convocados todos los autores de esas iniciativas. Y, por ejemplo, dice, hay 10 proyectos sobre los que se inicia en realidad ese tratamiento, y se tiene a la vista todo el resto de los que hay. O sea, no necesariamente se convoca a todos los autores. Dijimos 47 proyectos, pero no implica que sean... muchos son repetidos por los propios legisladores. Sí. Veamos, para ver la diversidad, y en este proyecto absolutamente transversal, hay un proyecto de todos los bloques. Del Frente de Todos, por ejemplo, Estela Hernández, Claudia Armachea, Alejandro Beid, Silvana Ginocchio, Tania Bertoldi, Alicia Aparicio, Itay Hackman, Graciela Caselles, Carlos Ponce, Carolina Yutrovic, Hernán Pérez Araujo, Carlos Cisneros, Blanca Osuna y Marisa Uceda. Hombres y mujeres son. La mayoría de los proyectos son de mujeres, pero hay también de varones. Y que seguramente varios de estos proyectos fueron presentados en conjunto. También, claro. Sí, llevan Entonces, las firmas. Vamos a ver que se van a repetir distintos autores en diversos proyectos. Claro, totalmente. De Juntos por el Cambio participaron, eran 30, 30 proyectos son en total, 30 diputados son los autores de estos 47 iniciativas, 14 son del oficialismo, hay 11 de Juntos por el Cambio: Soledad Carrizo, Graciela Ocaña, Soher El Zucaria, María Sotolano, Marilu Quirós, Mónica Frade, Facundo Manes, Cristian Ritondo, Camila Scresimbeni, Karina Banfi y Leonor Martínez Villada. Está bueno ver todos los autores para ver la importancia que tiene esta cuestión, porque hay de todo tipo, de aquellos que se ocupan especialmente por temas de salud, y hay por ejemplo, jefes de banca. Y esto también demuestra que son temas de consenso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tareas de cuidados, con licencias, al tener distintos diputados que representan a los diversos bloques, como del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio. Ahora vamos a ver otros diputados de otros bloques más pequeños. Demuestra de que hay un gran interés y una gran voluntad de avanzar sobre este tipo de normativa, y esto pinta un buen panorama de que seguramente se va a llegar a un dictamen de comisión y eventualmente en el recinto se va a poder aprobar. Seguramente es de esos proyectos que apoyan todos, pero que aportan todos, y se discute mucho, eso seguro. También están entonces diputados de la izquierda: Romina del Pla, Miriam Bregman, Graciela Camaño, Enrique Esteves y Mónica Feno. O sea, todos los interbloques están tocados por este tipo de temas. Veamos ahora a ver de cuándo viene. Tengamos en cuenta un detalle: este proyecto es de la legislación de trabajo, mujeres y diversidad, y también tiene que pasar por presupuesto. Y como ya hemos comentado acá, siempre el presupuesto queda para el final. Sí. Y sobre todo que no se lo integra en estos debates, porque lo de ellos pasa por la cuestión, obviamente, de la parte monetaria. Seguramente se le pedirá, o deberían
pedirle a la Oficina de Presupuesto del Congreso un análisis de costos de esta iniciativa. Veremos qué es lo que Por eso siempre, por lo general, como decía José, la Comisión de Presupuesto y Hacienda es la última que trata los diversos temas porque tiene que ver con una cuestión financiera, económica, de cómo se van a financiar estos proyectos y son los que tienen, podríamos decir, que ponen el gancho, la última firma de que si se aprueba o no, esto estaría en condiciones de pasar al recinto. Por eso siempre, por lo general, Presupuesto y Hacienda es la última comisión que trata los diversos temas de los proyectos, ¿no? Así es. Bueno, decíamos que lo presentó el proyecto el 3 de mayo del año pasado y bueno, lo anunció en la Asamblea Legislativa el presidente, en la última no, en la anterior. Él dijo en el pasaje que dedicó a este tema, que dijo: todas y todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas, en la primera infancia, en la ancianidad, también en circunstancias de enfermedad o de necesidades especiales. La desigual distribución del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros. Y dijo también, a ver, veamos qué es lo que dijo también. Pasamos. Al igual que otros países, enviaremos un proyecto de ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género y que permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidados. Es un proyecto bastante ambicioso y hoy recordaba, atendiendo justamente cuando venía para acá, veía que el presidente estaba en La Pampa. Sí. Fue a visitar La Pampa y él en su discurso habló, entre otras cosas, habló de Milei también, pero bueno, independientemente de eso, él estaba inaugurando un centro territorial de políticas de género y diversidad y él resaltó la tarea en infraestructura del cuidado. Sí. Que ha desarrollado este gobierno, así que bueno, este es un tema que en particular le interesa y mucho. Y a propósito de lo que decías ahí, estaba tratando de recordar la cuestión de detalles de lo que mencionaba, que siempre le toca a la mujer la mayoría del tiempo, y acá tenía algunos detalles, del tiempo social promedio, según una encuesta anual de hogares urbanos. El tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual. Las mujeres pasan 5,7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones dedican en promedio solo 2 horas diarias. Esos son datos del INDEC de 2014. Hoy, por ejemplo, la página de ONU Mujeres subió un artículo también que decía: a escala mundial, las mujeres hacen el triple de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres. Dice que en el marco del Día Internacional de las Familias se conmemora para poder recordar el papel fundamental de las familias en la educación de sus hijos, ¿sí? Por un futuro en el que todas las familias se construyan desde el amor, el respeto y los cuidados compartidos sobre todas las cosas. Cuidados compartidos, eso es lo que se busca, por lo menos repartir las obligaciones. El proyecto del Poder Ejecutivo tiene, decíamos, más de 91 artículos y contempla los siguientes ítems, entre otros: derechos, reconocimiento y valoración de los cuidados. A propósito del derecho, decía, a la ampliación de motivos de licencia, por ejemplo. Todas las personas humanas gozan del derecho al cuidado, entendido como el derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado en condiciones de igualdad. Políticas para la redistribución, conciliación y corresponsabilidad en la organización social de los cuidados, trabajo de cuidados remunerado, licencias igualitarias. También modificaciones a la ley de contrato de trabajo. Creo que ahí está uno de los puntos importantes cuando hablaba de las licencias igualitarias, porque al tener igualdad en la cantidad de días de licencias para cuidar, por ejemplo, cuando tenés un recién nacido, eso de alguna manera hace una mejor distribución, ¿no? Porque muchas veces son las mujeres las que se tienen que cargar con esa tarea de cuidado, porque legalmente, desde el punto de vista del ámbito del derecho del trabajo, los hombres no tienen esa cantidad de días reglamentarias que actualmente tienen las leyes laborales de protección, ¿no? Claro, y bueno, en la parte de estas modificaciones a la ley de contrato de trabajo, esos son muchos de los proyectos. Ahí está el tema, habla de la ley de contrato de trabajo, sí, creo que va a ser una novedad también, porque tengo entendido que esto se va a buscar ampliar a monotributistas y autónomos, porque los que están bajo la ley de contrato de trabajo son los que tienen relación de dependencia. Es decir, las leyes de la ley de contrato de trabajo no ampara a los monotributistas y autónomos, que hoy en día, teniendo en cuenta la economía que tenemos y todo el tema del mercado
laboral, hay muchas personas que trabajan siendo monotributistas. Y vos, al ser monotributista, no te ampara la ley de contrato de trabajo. Entonces, puede que de alguna manera esto amplíe para las personas con relación de dependencia, pero ¿qué pasa con el mundo del monotributista y del autónomo? Entonces, creo que es un tema importante que también se va a tocar en el día de mañana, porque es dar una cobertura más integral. Si no, lo que estás haciendo, de alguna manera, estás ampliando en derechos, pero a un sector más reducido, y estás dejando sin esos derechos al otro sector, a la otra realidad, que son monotributistas y autónomos, y ni hablar de la gente que tiene el trabajo informal, que no le ampara ninguna de estas leyes. Entonces son temas importantes para tenerlos en cuenta, pero también se tiene que ir de alguna manera atacando y protegiendo de manera integral, ¿no? Claro, porque justamente se busca dar formalidad a este tema. Esa es una de las búsquedas de esto del tema. Modificación a la ley de asignaciones familiares. Veamos qué amplio que es todo el trabajo que van a tener que hacer. Modificaciones a la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Modificación a la Ley de Obras Sociales también. Modificaciones a la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares. Que recordemos que el personal de casas particulares tiene un estatuto diferente a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo. Hay ciertas categorías o ciertos trabajos que tienen un estatuto, es decir, una reglamentación distinta a la que tienen las leyes de contrato de trabajo, son los famosos convenios colectivos. Así es, y bueno, hasta la ley de trabajo, el régimen de trabajo agrario incluye la modificación de estos temas. Veamos el tipo de licencia, ya es lo que habíamos hablado un poco el viernes pasado cuando vimos que trataban este tema. Bueno, es para, por ejemplo, mirando esos 47 proyectos, contemplan para víctimas de violencia de género, licencias, ¿no? Sí. Para un tema que me parece importante, José, ponerlo. Hay un montón de Claro, el proyectos. tema de violencia de género es muy importante ponerlo en contexto, porque es un tema que hace unos años atrás era impensado hablar de una licencia para víctimas de violencia de género, con todo lo que implica ese contexto, ¿no? Que en su mayoría son las mujeres las que son víctimas de violencia de género. Esto no quiere decir que exista un campo más chico de hombres que son violentados, pero que sí que entraría dentro de lo que es la violencia de género. Entonces, indistintamente del género, poder contar con esas licencias, porque uno, cuando atraviesa por el tema de la violencia de género, está atravesando por una cuestión que no solamente pone el cuerpo, sino que también pone lo que es el físico, el cansancio, ¿no? La cuestión mental, la salud mental, y todo ese campo que tiene que ver con el tipo de violencia, porque violencia no solamente tiene que ver con la agresión física. Como bien nosotros tenemos una ley en la Argentina que establece los distintos tipos de violencia, desde la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia obstétrica. Es más, podemos estar todo el programa hablando de violencia, pero claramente, al tener en cuenta el contexto en el cual estamos viviendo, que se vive un gran índice de violencia dentro de la sociedad, es importante empezar a hablar de las licencias por esa cuestión, ¿no? Así es. Bueno, también es para conciliación de la vida personal, familiar, cuidados y laboral con perspectiva de género. También para la realización de estudios preventivos de cáncer de mama y cérvico-uterino. ¿Por qué habla de esto de la prevención de cáncer de mama y cérvico-uterino? Porque muchas veces ese tipo de patologías, o cualquier sea la patología que uno tenga, te lleva tiempo, ¿sí? Tener que ir a hacerte los estudios, y no es solamente un estudio, son distintos tipos de estudios, ni hablar si te tienen que operar y te tienen que hacer una intervención. Entonces, es sumamente importante que en tu trabajo te ampare una ley laboral por este tema es como una especie de licencia por enfermedad, pero más específica, tiene que ver por todo cómo uno tiene que transitar ese tipo de patologías, ¿no? Así es, sí, ese es un proyecto de la diputada Tania Bertoldi. Después tienen para licencias laborales para el acompañamiento de personas en alto riesgo de suicidio. También. Es un proyecto de Aparicio. Sí, un nuevo paradigma, porque tenemos todo este mundo de lo que son las altas índices de suicidio, que afecta a, no tiene que ver con un rango etario, sino que se puede ver que, por ejemplo, muchas veces los chicos que sufren bullying, ¿sí? Que sufren bullying por ahí en las escuelas o en su contexto, terminan teniendo estos índices de alguna manera, o estos indicios de suicidio. Entonces, es sumamente importante que, por ejemplo, sus propios progenitores o las personas con las cuales viven tengan la posibilidad de tener unos días de licencia en su trabajo para poder acompañarlo, porque muchas veces el tema del suicidio se termina dando cuando esa persona se encuentra sola y lo hace en soledad. Sí. También seguimos esta disección de todos los tipos de licencias, licencias destinadas al cuidado familiar, obviamente.
licencias por nacimiento y ampliación de licencias por paternidades y personas no gestantes que ejercen la corresponsabilidad parental. Este es un proyecto de Hackman. Claramente es quizá el proyecto que da más, que ayuda más al tema de la igualdad, porque ahí hablábamos, hoy en día tenemos una ley, la ley de contrato de trabajo, que de alguna manera solamente da 2 días de licencia por paternidad a los hombres y a las personas no gestantes, en comparación con las mujeres, que se pueden tomar hasta 3 meses de licencia por embarazo, claramente. Entonces es importante que haya una igualdad en la cantidad de días para poder repartir mejor las tareas de cuidado. Hay también licencias para madre de hijo con discapacidad. En este caso es un proyecto de la diputada Caselles, que tiene un chico discapacitado. 6 meses sin goce de sueldo, dice esa iniciativa. Licencia especial por nacimiento de hijo pretérmino y de alto riesgo. Eso es otro proyecto de Ponce, el diputado Ponce. También por nacimientos múltiples, un proyecto de Jutrovic. Veamos más, a ver, tenemos más tipos de licencias. Licencia por protección de la maternidad y conservación del empleo, de la diputada Obeid. Ampliación de la prohibición de trabajo de la madre durante los 45 días posteriores al parto y hasta los 53 posteriores, también es la diputada Obeid, que tiene muchas iniciativas sobre este tema. Para trabajadoras madres con hijo que tengan síndrome de Down. Estos son varios proyectos de Carla Carrizo, de Caselles y de Martínez Villada. Por responsabilidades familiares y tarea de cuidado también. Y también hay proyectos sobre asignaciones familiares incorporando como beneficiaria a familias monoparentales de la diputada Mónica Fein. Y también creo que se va a hablar acá, José, sobre el tema de la adopción, ¿o no? Cuando uno adopta, las licencias por adopción. El tema es, hay que estar atento mañana cómo va a ser el financiamiento de estas licencias. Sí, eso Ahí está el punto, que es la parte que creo que le importa más al privado, ¿no? Para poder dar este tipo de licencias. Y hay un detalle último para finalizar, que en pandemia, según un estudio sobre el impacto del COVID, 19 en los hogares del Gran Buenos Aires que realizó el INDEC, la carga de cuidado aumentó y fue absorbida sobre todo por las mujeres, el 65% de los casos. Y es una especialización, esa feminización del trabajo gratuito del cuidado, que no solamente impacta en la vida económica de las mujeres, sino explica también en gran parte la inactividad, el desempleo y la informalidad en la Argentina, sino que también produce pobreza y desigualdades en las familias. Así es, entonces como vemos tenemos mucha información para seguir compartiendo y llegó el momento de hacer un pequeño corte y enseguida nada más volvemos con más información parlamentaria. Hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía a mi abuelo materno, que era diputado, mi tío, que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. Esa no la conozco, ¿y es rica? Sí, riquísima, porque no tiene, la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto
Si bien no es un producto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continuamos con más información parlamentaria y habíamos hecho un repaso de lo que van a hacer las distintas comisiones en el día de mañana y una de ellas es la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde van a tratar un tema que tiene que ver con la producción orgánica, que ya lo estuvimos repasando y desarrollando aquí cuando se reunió la Comisión de Economías Regionales y también la de Presupuesto y Hacienda, y falta simplemente que Agricultura y Ganadería le dé el último giro para que esté en condiciones de pasar al recinto. Y al respecto sobre lo que tiene que ver con la producción orgánica, habló la diputada Carolina Yutrovic y decía lo siguiente. Esta semana va a haber, digamos, otras actividades
legislativas de comisión, creo que va a estar Agricultura y Ganadería. No sé si finalmente van a poder tratar el tema que quedó pendiente sobre el tema de la producción orgánica, ¿no? Eso era un compromiso que esta semana se podría tratar. Obviamente continúa la de juicio político, no sabemos si va a haber una ampliación del temario. Y nosotros tenemos varios proyectos que inclusive fueron enviados por el Ejecutivo y que están pendientes. Algunos quedaron sin tratamiento, se cayeron el año pasado y fueron representados este año. Y a veces algunos lo hemos presentado nosotros mismos como diputados, pero bueno, es un proyecto que venía de una necesidad planteada desde el Poder Ejecutivo, y en eso tenemos nosotros en la Comisión de Industria, tenemos el tratar de retomar la discusión sobre el de agroindustria. También estamos trabajando nuevamente a ver si podemos avanzar en lo que tiene que ver con el proyecto de electromovilidad o movilidad sustentable, ¿no? Esto tiene que ver con la industria automotriz, ahí hay que empezar a proyectar a una cierta cantidad de años. Escuchábamos entonces esta semana Carolina Yutrovic, que hablaba de lo que es la producción orgánica, que tiene de alguna manera un cambio de paradigma, porque hablar de producción orgánica es hablar de alimentación más saludable, esa alimentación que es libre de fertilizantes, también tiene que ver con una producción que es sustentable, que es amigable con el ambiente, y bueno, distintos puntos que tiene este proyecto, ¿no? Así es, sí, bueno, recordemos que es un proyecto que, entre otras cosas, prevé la creación de un fondo que le dé financiamiento del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Agricultura, que se había hablado de un fondo que estimado en 100 millones de pesos, que después se estableció que que se marcara a través de módulos, que eran alrededor de 12.500 módulos. Así es, y el diputado Pablo Servi, representante de la provincia de Neuquén, también habló al respecto, y vamos a ver qué decía. Lo estamos buscando a Servi, pero ahí está. Y estaba trabajando en producciones orgánicas certificadas, como bien decían, que esto es un proceso que lleva su tiempo. En el Alto Valle, en manzanas y peras, hay algo de 6.000 hectáreas de producción certificada orgánica. Es una producción importante. Argentina, de hecho, es un productor importante en lo que hace orgánico a nivel mundial. Es un referente también en eso. Así que realmente es importante. Y como decían antes, no solamente que lleva una mayor cantidad de mano de obra o de trabajo el orgánico, sino que también lleva una transición, que se llama, para poder certificar uno tiene que pasar 2 años de transición, que se llama, que se tiene que hacer todo el proceso como si fuera orgánica, pero se vende como convencional el producto, y eso también hace que de alguna manera sea un mayor costo, ¿no? La componente de mano de obra es muy alta, y por eso de alguna manera lo que contempla el proyecto de ley es algún beneficio sobre los aportes y contribuciones, que es un costo muy alto a la hora de producir. Y para que se me una idea, en lo global del Alto Valle es casi el 10% de lo que cuesta poner una caja en el puerto, son aportes y contribuciones. En la chacra es alrededor del 65% en un convencional, el orgánico está por encima de eso, casi el 70 y pico por ciento del costo de producción es mano de obra, y en el global, después con todo lo que es el procesamiento, está alrededor de entre el 40 y el 50% del costo total de producción, o de llevar una caja de fruta al puerto, es mano de obra. Es un proyecto presentado por el diputado oficialista Ramiro Fernández Patri, representante de la provincia de Formosa, y entre otras cosas que estuvimos escuchando a los diputados, que tiene los distintos beneficios que tiene este proyecto, es que genera arraigo, mano de obra intensiva, y sobre todas las cosas genera divisas en moneda extranjera, que es como lo que se busca hoy en día. Sobre todo, sí. Y recién hablaba del tema de la certificación, que es muy caro conseguir eso, y justamente todos estos fondos que se prevén son justamente para posibilitar la certificación de todos los productores, porque estamos hablando de pequeños productores en general, y aparte muchos países ponen como condición ver el certificado, justamente para el ingreso de esos productos. Claro, para poder exportar, muchos países, incluso de la Unión Europea, te piden que tenga la certificación de que es orgánico. Así es, el 43% de la producción va a Estados Unidos, el 40% a la Unión Europea,
Europea, son 67 países que son destinos de nuestros productos. Y que por sobre todas las cosas dan mano de obra a los pequeños productores, ¿no? Quizás Claro. los productores más rurales que muchas veces quizás no tienen quizás los fondos o los mecanismos para lograr esa certificación necesaria y poder exportar. Y respecto a este tema también estuvo hablando el diputado Luis Di Giacomo, representante de Río Negro, y decía lo siguiente. Bueno, evidentemente nosotros estamos yendo allí el lunes ya para estar en la Cámara, tanto Agustín Domingo como yo, los dos miembros del bloque de Juntos Somos Río Negro. Evidentemente es un tema más como los tantos que hay dando vuelta y que caen en esa demoledora de proyectos que es la grieta y que es la cuestión de orden electoral, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que esto genera, como digo, perjuicios a terceros y a producciones, como en este caso que es la producción orgánica, que para nosotros además implica no solo para Río Negro y para los productores, implica para el país, que en la posibilidad de obtención de los recursos que tanto se habla y tanto se necesita, que son los dólares que se necesitan. Y bueno, nos parece que toda ley que tenga que ver con la promoción de este tipo de actividades, bueno, y que hay varias que están pendientes, porque no estamos resolviendo las cuestiones de la agroindustria, no estamos resolviendo las cuestiones que tienen que ver con el biodiesel, no estamos cuando uno se pone a recordar todo aquello que está como en un limbo sin resolverse, se da cuenta que son cuestiones verdaderamente de fondo, ¿no? Bueno, escuchábamos entonces al diputado Luis Di Giacomo. Creo que todos los diputados que escuchamos hasta ahora coinciden en que es un proyecto importante y al parecer bueno, va a tener consenso para poder avanzar al recinto. Sí, si bien tuvo algunos cuestionamientos en la Comisión de Presupuesto, de eso hablaba por ahí el diputado Di Giacomo, pero que no vislumbran que vaya a ser trabado la aprobación. Lo que se establecía, por ejemplo, era pedir un poco de tiempo para que todos los sectores que tienen voluntad de promocionar este tipo de cosas, dar un tratamiento de una ley única. Pedían desde ciertos sectores, por ejemplo, en la Comisión de Presupuesto hablaron Martín Tetazzi, el diputado Nieri, que hablaban de la necesidad de no dar tratamientos particulares, sino algo más amplio. Pero bien, como decía Di Giacomo recién, si vamos a ir punto por punto, que todos son atendibles, todos los sectores son atendibles, pero no vamos a terminar avanzando con la solución de algunos sectores, por lo menos. Exactamente, y también tiene que ver, una vez que se apruebe este proyecto, con un tema de educación, educar a la gente para que coma de manera más saludable, porque muchas veces uno va a una verdulería y quizá te llama la atención, como decíamos, ese tomate, esa banana, esa pera que está verde, que tiene mucho color, ¿no? Sí. Que tiene una forma llamativa quizá para lo que es la vista, pero estos productos, al ser orgánicos, justamente tienen un sabor distinto y una contextura distinta también, porque están libres de fertilizantes. Entonces, claro, son sanos y tiene que ver quizá con el gusto también distinto. No quiere decir que sean malos, sino que simplemente son sanos y tiene que ver con toda esta cosa de una educación de cómo nos alimentamos, ¿no? Y son más caros, pero más sano. Lo que se gasta por un lado se gana por el otro, se gana en salud. Se está ahorrando en salud, que eso es un poco el nuevo paradigma que se busca de todo tipo de alimentación. Por algo, inclusive, los grandes países a los cuales nosotros exportamos, como es, por ejemplo, el tema de la Unión Europea y Estados Unidos, piden una certificación de productos orgánicos, justamente porque hay un nuevo paradigma que va hacia la alimentación más saludable y también sustentable, porque tiene que ver con el cuidado del suelo, con el cuidado del planeta, ¿no? De utilizar cada vez menos químicos para contaminar lo menos posible, no solamente lo que comemos, sino también nuestros suelos. En estos productos se usan menos, no se usa directamente agroquímicos y mucho menos combustible fósil. Exactamente. O sea que hasta cuida, tiene un cuidado, contempla el cuidado del medio ambiente. O sea que son todas cosas positivas que tiene esta iniciativa, que recordemos, no son tantos productores, son alrededor de 2.000, que hay 4 millones de hectáreas sembradas y certificadas bajo seguimiento. Estados Unidos, como decíamos, es nuestro principal destino. Pero bueno, veremos a ver si seguramente mañana va a tener aprobación, dictamen en la Comisión de Agricultura, porque los cuestionamientos estaban circunscriptos específicamente al área de presupuesto, porque cuando esto se trató en una informativa
en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional y la Comisión de Agricultura no hubo cuestionamientos. Claro. Los cuestionamientos vinieron de parte de presupuesto, que bueno, hicieron lo que tienen que hacer, o sea, observaciones de ese tipo. Que para eso es esa comisión, Sí. dicho sea de paso. Bueno, nosotros llegamos al final del programa, gracias por compartir con nosotros y nos volvemos a encontrar mañana. José, nos encontramos mañana nuevamente para seguir analizando más información parlamentaria y bueno, llegamos al final del programa. Hasta luego.